Bien, en esta oportunidad vamos a conocer un poco sobre las funciones de búsquedas y referencias que se puede trabajar en una hoja de cálculo. Para poder conocer, o en este caso realizar una búsqueda, tenemos que conocer a nuestra base de datos. Existen de dos maneras. La primera es cuando tenemos a los campos en la parte superior y los registros se llenan de forma vertical. A esto pues lo conocemos como base de datos verticales. Luego tenemos otro tipo de base de datos, como vamos a observar. En este caso vamos a notar que los campos se ubican en la primera columna, mientras que los registros se rellenan de forma horizontal. Es por eso que lo vamos a llamar base de datos H. Bien, cuando nosotros vamos a trabajar con este tipo de función, lo primero que vamos a realizar es una selección de toda la base de datos. Lo podemos hacer con control E. Presionamos control E y en la parte superior vamos a darle un nombre. Vamos a llamarlo BDV, en homenaje pues a lo que es base de datos verticales. Me voy a la otra base de datos de igual manera, voy a seleccionarlo con control E y lo voy a llamar BDH. Presiono Enter y queda como referencia este nombre. Eh, con respecto al nombre puede ser libre, ustedes pueden utilizar cualquier otro tipo de texto, pero sí lo que tienen que considerar es seleccionar toda la base de datos. Cuando tú seleccionas BDV, pues simplemente vamos a notar que nuestra base de datos se ha seleccionado. Y si escojo BDH, pues simplemente mi base de datos se va seleccionado. Esto nos servirá para poder desarrollar el siguiente formulario que nos va a pedir exactamente un código y realizar una búsqueda para poder obtener un resultado en las celdas de color amarillo. Muy bien, antes de comenzar con las funciones de búsqueda, vamos a hacer o vamos a escribir en esta celda y buscamos o escribimos lo siguiente. Cuando ustedes escriben una función y aparece un pequeño menú en la parte inferior, pues nos va a indicar que existe esa función. Como por ejemplo, aquí tenemos el buscar H y el buscar V. Significa que Excel o esta versión del Excel trabaja con la función búsqueda. Sin embargo, hay otras versiones del Excel que no utiliza el buscar, sino utiliza la función consulta. Cuando yo escribo esa función, simplemente no me sale ningún tipo de menú. Significa que esta versión del Excel no trabaja con esta función. Eso le menciono para que puedan trabajar con tranquilidad a la hora de utilizar las funciones de búsqueda. Voy a hacer entonces clic en este botón. Para también trabajarlo de una manera más sencilla, lo vamos a hacer mediante el botón fórmula. Hago clic en el botón fórmula, luego voy a utilizar la categoría búsqueda y referencia y pues voy a notar que se encuentran el buscar H y el buscar V. Ahora, ¿por qué tienen este nombre? Pues simplemente va a retomar este nombre a medida del tipo de base de datos que hemos observado. A uno le llamé BDH y al otro BDV, ya que tienen estructuras diferentes. De acuerdo a lo que nosotros vamos a buscar, va a ser también de acuerdo a la base de datos que existe. Para este ejemplo, vamos a usar la primera base de datos, es decir, la base de datos BDV. Entonces le corresponde el buscar V. Hago clic en el botón aceptar y lo primero que me va a pedir es el valor buscado. El valor buscado pues viene a ser este casillero, ya que aquí es la celda correspondiente donde voy a escribir un código para poder realizar mi búsqueda. Así que me es conveniente seleccionar esta celda. Luego voy a escribir el nombre de la matriz. El nombre de la matriz que anteriormente habíamos ubicado en esta posición, lo habíamos llamado BDV. Entonces simplemente voy a escribirlo de esta manera. Ahora sí, cuando notamos que en este caso escribimos la base de datos, vamos a observar en este espacio que aparecen todos los textos o los campos en primer lugar que pertenecen a la base de datos.
Ahora, es necesario conseguir el número o indicador de columna. Lo que quiero buscar en esta oportunidad es a la empresa, ya que estamos utilizando esta opción. Estamos utilizando a la empresa. ¿Quién viene a ser la empresa? La empresa viene a ser el indicador de columna en donde se encuentre. Por ejemplo, si estos son las columnas, cada uno de ellos es un indicador. Por ejemplo, esta es la columna 1, esta es la columna 2, esta es la columna 3 y así sucesivamente hasta la última columna. Muy bien. En este caso, la que es empresa viene a ser la columna 2. Así que el indicador de columna vamos a colocar el número 2. Luego vamos a continuar con lo que es la opción ordenado. Aquí nosotros vamos a poder entender un valor lógico. Puede ser verdadero o puede ser falso. Si yo coloco verdadero, pues me va a buscar un valor aproximado. Y si yo coloco falso, me va a buscar un valor exacto. Como estamos haciendo una búsqueda y quiero que sea el valor que coincida o que sea exacta, pues me conviene colocar falso. Pero también puedo representarlo con número. Verdadero es 1 y falso es 0. Así que si coloco el número 0, pues simplemente voy a obtener como falso como respuesta. Hago clic en el botón aceptar y este es el resultado que voy a obtener. Nos saldrá este resultado puesto que aún no hemos colocado ningún código en la celda de color blanco. Entonces vamos a colocar un código, pues me voy a referir o voy a hacer una referencia de mi base de datos, el X066, el nombre de la empresa es Rancho Grande. Entonces me voy a mi formulario, escribo X066, ahí está, presiono Enter y al presionar Enter me va a salir justamente el nombre de la empresa, que viene a ser Rancho Grande. Si yo continúo para las demás, nos va a quedar de la siguiente manera. Obtendremos en este caso en cada una de las celdas, aquí está desarrollado, de la misma manera, ¿no? Me voy al botón fórmula y en el botón fórmula vuelvo a repetir los mismos datos. Lo único que va a cambiar pues viene a ser el indicador de columna, en la cual va a pertenecer a cada una de las columnas que nos va a ofrecer nuestra base de datos, ¿no? Por ejemplo, en este caso quiero hallar la edad y me fijo que la edad está en la columna número 5. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder hallar, bueno, aquí podríamos, vamos a ver qué nos piden, contacto, ¿no? Por eso hemos escrito el número 4, porque contacto justamente está en esta ubicación. Pasamos al siguiente formulario y en este formulario vamos a trabajarlo de otra manera, ya que nuestra base de datos ya no es horizontal, sino es, ya no es vertical, perdón, sino es horizontal. Entonces, de igual manera como hemos hecho en el primer ejemplo, vamos a buscar, ya no va a ser buscar V, va a ser buscar H, escojo vamos a hacerlo con el asistente mejor, aquí está. Busco buscar H, ahí está, valor buscado es este de aquí. Ahora aquí lo hemos llamado con BD, ya no BDV, sino BDH, porque nuestra base de datos va a ser de otra manera. Ahora, me pide indicador de filas, ya no me pide indicador de columnas. Las filas en este caso van a ser de esta manera, de forma horizontal, no es como en el caso anterior. Me pide empresa y la fila pues viene a ser el número 2. Coloco el número 2 y finalmente el número 0. Presiono Enter, me va a salir este NA, pero si coloco X066, presiono Enter, me va a salir el nombre que ya habíamos observado. Es decir, es la misma base de datos, pero con otros tipos de datos, o el orden o la estructura de la base de datos. También podríamos obtener las siguientes respuestas. Como encontraremos en la oportunidad o en esta oportunidad, es lo mismo, pero lo único que va a cambiar es el indicador de fila. Bien, entonces de esta manera vamos a considerar la función de búsqueda. Ahora, si yo cambio el código X080, supongamos, pues todos los datos van a cambiarse, de acuerdo a la base de datos que se está refiriendo. Una cosa muy particular cuando nosotros vamos a tratar de llamar una base de datos. Supongamos que exista
en este caso como una especie de título con respecto a la base de datos y esté dentro del recuadro. Si esto sucede cuando nosotros vamos a seleccionar, hay que tener en cuenta que la base de datos empieza desde este lugar, desde el primer campo hasta la última fila. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo hago la combinación de tecla Control E, voy a notar que se está seleccionando automáticamente toda la base de datos y eso no pertenece. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de referencia no menciona tampoco el nombre que le habíamos asignado en principio. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con una base de datos, no hay que considerar estos valores. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Pues simplemente haces un clic en la primera celda y presionas la combinación de tecla Control Shift, primero Control, luego Shift, direccional hacia abajo una vez y direccional a la derecha otra vez. Es una de las maneras o métodos para poder seleccionar a nuestra base de datos sin considerar a un título que pueda existir. Bien, son solamente algunos consejos para que nosotros podamos trabajar con estos tipos de funciones. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.